Se esté escuchando bien, me lo podéis confirmar por ahí con algún mensaje y luego después de todo esto pues habrá un momento en el que podamos compartir con las preguntas que lancéis y que pueda leer ahí, pues un momento en el que poder llegar a vosotros y daros información pues que buscáis. Bueno, pues eskerrik asko, como decía, nos ponemos en antecedentes. Esto se remonta ya a 2016, son más de 3 años. Y bueno, pues el golpe brutal que supuso para el pueblo de Altsasu esa noche de ferias, ¿no? Era el viernes, el sábado se celebraban ferias de Altsasu, y bueno, pues el viernes y el sábado es bastante común pues salir y disfrutar un poco pues del ambiente del pueblo, como en tantos otros sitios. Y esa noche también pues la gente salió y estaba de fiesta. Eso eran las 5 de la mañana o así, cuando ocurrió una trifulca fuera del bar Koska, en el que se vieron involucrados pues varios jóvenes de Altsasu con 2 guardias civiles y sus parejas. Y bueno, pues lo que vino a partir de ahí pues fue brutal, ¿no? Estamos diciéndolo, una noche de fiesta a las 5 de la mañana, y al siguiente día en los periódicos ya se empezaba a mascar un poco pues todo el montaje que vendría detrás, ¿no?, de todo esto. Porque bueno, ya empezamos a ver diferentes portadas en medios de España, de muchos otros sitios en los que ya pues bueno, se marcaba esta trifulca dentro de un supuesto acoso a la Guardia Civil. Y bueno, pues hablaban de terrorismo claramente, y lo querían enmarcar dentro de o querían calificar, o se atrevieron a calificar directamente como un acto terrorista. O sea, de una fiesta a las 5 de la mañana nos vamos a un acto terrorista, pues ya empieza a olerse que algo vendría, ¿no? Entonces, inmediatamente después, pues bueno, ya vinieron las cámaras al pueblo. Esto fue brutal. Altsasu es un pueblo de 7.500 habitantes, ahora algo más, entre 7.500 y 8.000 habitantes. Somos un pueblo pequeño. Pues bueno, obviamente nos conocemos la mayoría, no todos, ni todas, pero claramente pues bueno, es un pueblo en el que tenemos mucha relación. Y pues fue un choque brutal el empezar a ver cámaras todos los días, constantemente, en cualquier esquina, pues grabando el pueblo, entrevistando a la gente, metiéndole el micrófono en el morro, incluso realizando múltiples cámaras ocultas, ¿no?, yendo a los bares y escenificando, porque trata de eso. O sea, ellos mismos escenifican ese contexto que necesitan, ¿no?, ese conglomerado mediático en el que construir y en el que cimentar sus mentiras y su posterior montaje, ¿no? Entonces, eso fue increíble, fue un golpe brutal y algo que nos unió mucho, porque en Altsasu, pues si algo nos caracteriza es que somos gente, pues como en Cataluña y en otros tantos sitios del Estado y del mundo, pues gente que nos organizamos mucho en colectivos, somos gente luchadora y por supuesto pues sabemos defender lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya viendo todo este contexto se creó esta plataforma a la que pertenezco y por la cual hoy estoy haciendo estas labores de portavocía desde aquí, desde mi casa. Y bueno, pues se creó Altsasu Puakas, que al principio fueron asambleas de más de 250 vecinos que, pues ya preveyendo pues lo que venía detrás de todo esto, pues se decidió reunir. A partir de ahí ya se creó un grupo de personas que trabajó más en profundidad el tema de crear una plataforma que fuera transversal y plural en todo el pueblo, porque eso nos pareció muy importante, que esto no tenía nada que ver con ni con edades, ni con tu ideología política, obviamente dentro de un marco en el que entendamos que se respetan ciertas ideas, ¿no? Y quienes encajábamos ahí, pues veíamos la necesidad de formar una plataforma. Entonces, la plataforma, la respuesta del pueblo fue increíble, porque claro, tenemos por un lado los medios de comunicación engañando y escenificando
esa realidad, pues a través de esos titulares, que bueno, pues que eran increíbles, inverosímiles para la gente de Altsasu, y luego la gente, esa misma gente, se asomaba al balcón y al asomarse al balcón, pues no encontraba esa realidad, ¿no? Entonces, ese choque tan brutal, porque, claro, en este pueblo también existía, y bueno, en menor medida, pero seguiría existiendo, pero antes existía muchísimo más, ¿no? Algo habrán hecho. Es que en política es que se empiezan a mezclar cosas, y al final no se nos tiene que olvidar que hablamos de derechos, que hablamos de garantías jurídicas, que bueno, pues deberíamos de tener todos y todas en cualquier situación, y fuéramos quien fuéramos, pero de igual medida, y nosotros también. Entonces, claro, aquí ya pues nos encontramos ante una situación que preveíamos que evolucionara eso, ¿no? Lo que luego evolucionó. Luego, seguido, hubo una lista que salió en los medios de comunicación. ¡Qué sorpresa! Porque en los medios de comunicación ha sido donde nos hemos enterado de la mayoría de las noticias, es decir, bueno, estamos viendo y hemos asistido durante 3 años a cómo se utilizan los medios de comunicación como una herramienta imprescindible bueno, pues para armar todo este montaje que posteriormente termina con nuestros amigos en la cárcel, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya en esa lista salían unos nombres concretos de gente de Altsasu, y ya, bueno, pues era brutal, porque es que era un sorteo. Muchas veces se suele decir en Euskal Herria, se suele decir muchas veces, ¿no?, que aquí todo el mundo tiene boletos o tiene papeletas para acabar en un montaje así, ¿no? Igual que en Cataluña y que en otros sitios en los que, bueno, parece que si bueno, reivindicas ciertas cosas ya estás marcado de alguna manera, ¿no? Entonces bueno, pues fue brutal encontrar nombres ahí de todo tipo, y gente pues que se encontraba en ese momento durmiendo, gente que esa noche ni siquiera se encontraba en Altsasu, o bueno, gente que se había retirado antes de que sucediera eso, o gente que ni siquiera tenía, es que no, después pues fue un sorteo aleatorio en el que salían unos nombres y daba un poco esa imagen de lo que iba a venir después, ¿no? Pero espero que vaya bien, ¿eh? Y bueno, pues ya vino, ¿no? Luego se formó la plataforma de Gurasoak, de Altsasu Gurasoak, que bueno, ha sido un poco la más representativa un poco en toda esta lucha, que ha encabezado un poco esta lucha junto a la plataforma. Y bueno, al final nosotros somos ese eslabón, ese colectivo que parece que asoma más, pero realmente toda la gente que está detrás, la sociedad navarra, catalana, bueno, pues de otros pueblos del Estado, ha sido brutal. Y bueno, pues ese Altsasu Gurasoak, esa plataforma, surgió después de la plataforma Altsasu Guakas, que ya pues nos pusimos a trabajar en conjunto con el pueblo, pues un poco cuál iba a ser la reacción de todo esto. Obviamente, después de esa lista, lo que vinieron fueron las detenciones. ¿Y cómo se dieron las detenciones? También el propio hecho de cómo se dieron las detenciones dan una clara muestra de cuál es el montaje que necesitaban para armar todo lo que iban a decir luego, ¿no? Que pertenecía a esto, pues a órdenes o a seguir órdenes de organizaciones terroristas, que los chavales de Altsasu estaban organizados para esa paliza, ¿no? Y al final pues fueron esas detenciones que realizó la Guardia Civil con toda la escenografía brutal que conocemos todos y que se hizo, bueno, que todos conocemos a raíz de, por ejemplo, pues las típicas detenciones de los comandos de ETA, ¿no? Van a los sitios, aparece luego el vídeo con el logo de la Guardia Civil aquí en la esquinita, con la cara tapada, y te detienen en la calle, donde te enseñan un poco esposado. Entonces, bueno, pues salen, estando en Altsasu, salen de sus casas, van a estudiar a su instituto, al Goierri, o van a trabajar a su puesto de trabajo, y esperan a que salgan, a que se repartan un poco en distintos puestos para realizar la detención y dar esa imagen de, ¡guau!, encima como que detenciones en Vitoria, en Guipúzcoa y en Alsasua, ¡guau!, tenemos, o sea, es increíble, ¿no? Parece que estás deteniendo ahí a un comando enorme en un montón de sitios, y realmente son unos chavales que han ido a estudiar, a trabajar, y que son detenidos ahí, ¿no? De una forma espectacular, con un despliegue de guardia civiles increíble, un montón de patroles,
y bueno, pues entre ellos, por ejemplo, pues el caso Adul, en el que se presentan en casa y pues directamente no tienen absolutamente ninguna orden, porque esto es algo que fue iniciativa de la Guardia Civil, ni siquiera había una orden, pero un poco pues quería vestir y pues dar un poco ese contexto, ¿no? Porque fue la Guardia Civil un agente que, bueno, o sea, un cuerpo que es en todo el caso de arriba abajo, pues mete la zarpa constantemente, y fue la Guardia Civil la que cogió el caso a la Policía Foral de Navarra, arrebatándole el caso y por ejemplo a sus agentes, ¿no? Que fueron, bueno, pues que ahí en la trifulca también participaron en esa trifulca, y también a esos agentes les toma la declaración la Guardia Civil porque aterriza después de la trifulca el jefe de la Guardia Civil y un montón de capos, vamos a decir, en el hospital, con el único herido que quedaba, que era el teniente con la fractura de tobillo, y bueno, pues allá acuerdan que no van a declarar delante de la Policía Foral y van a declarar a la Guardia Civil. Vaya, o sea, si a ti o tú tienes un problema o te pega alguien y estás, bueno, pues seguramente lo denunciarás ante cualquier policía que tengas en el momento delante, pero ellos se negaron y fue a la Guardia Civil a la que dieron testimonio. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil fue la que manejó desde principio a fin un poco el relato, que vino acompañado por esa intensidad mediática, ¿no? Entonces ya nos vamos ya a lo que ha sido el desarrollo de este caso, ¿no? Ya tenemos a los chavales detenidos, por cierto, también dispersados en Madrid, es decir, 7 chavales que fueron, cogidos, atrapados aquí y bueno, encarcelados en Soto del Real, y que luego también, bueno, que eso Soto del Real está a 500 kilómetros de Altsasu, por lo tanto una visita de 40 minutos, pues son los 1000 kilómetros de ida y vuelta que suponía un fin de semana para poder visitar a tu hijo, que bueno, pues entonces ya nos pone un poco en contexto de lo que puede ser la situación de otros tantos presos que tienen que ir semana tras semana pues hasta Almería, que son 1000 kilómetros ida y vuelta, ¿no? O sea, pues por ejemplo, esa realidad también se vivió en el caso de Altsasu, ¿no? Que es algo brutal, que supone también una condena extra también a los familiares, porque no solo es el gasto de tiempo, sino también económico, y también, pues bueno, el riesgo que supone estar en carretera y con la preocupación constante del preso que se queda también pensando en cómo llegar a su familia, y pues eso también psicológicamente tiene su peso. Y allí estuvieron, pues estuvieron un mes hasta que salieron 4 de ellos y 3 se quedaron. Adur, Joaquín y Julián se quedaron, Aratz, Iñaki, Jonan y Julen salieron al mes de ser detenidos. Adur, Joaquín y Julián hoy en día siguen en prisión, no han salido ni un solo día desde que fueron detenidos, entonces, bueno, pues ya acumulan más de 1220, creo que hoy son 1226 días los que cumplen, una barbaridad. Y la mitad de eso lo han cumplido en cárceles de Madrid, pero no solo en Soto, sino que luego también fueron repartidos. Adur, Joaquín y Julián acabaron en Navalcarnero, en Aranjuez y en Extremera, es decir, separados entre ellos, cada uno en soledad y a 500 kilómetros de su casa. Así estuvieron el régimen FIES, que el régimen FIES es la cárcel dentro de la cárcel. Eso, bueno, cuando lo dices suena chocante, pero imaginaros lo que supone estar dentro de la cárcel y estar en el régimen FIES, que es el grado, bueno, en que tienes todas las comunicaciones intervenidas, es decir, todas las cartas que te mandan las leen, todas las llamadas telefónicas las escuchan, tienes muchas menos comunicaciones, es decir, 3 cartas a la semana, por ejemplo, horas de patio reducidas, es una auténtica barbaridad. Y lo hicieron, les pusieron el régimen FIES porque estaban acusados de terrorismo. Y ahora volvemos al punto del terrorismo. Porque el terrorismo supuso que se llevaran Navarra a Madrid, gracias a lo que nosotros consideramos otro instrumento del Estado, que fue COVICE, esta asociación de víctimas de víctimas del terrorismo, como se definen ellos, ¿no? Pues esta asociación fue la que metió y la que, gracias a ellos y a su recurso, bueno, perdón, ahora no me sale en castellano la palabra, pero ellos fueron los que incorporaron el tema de terrorismo, ese artículo de terrorismo, y bueno,
con esa interpretación extensiva del terrorismo, hubo un conflicto de competencias porque la audiencia de Navarra, no veía hay argumentos suficientes como para considerar, en este caso, que estábamos ante un acto terrorista. Entonces, bueno, pues la Audiencia Nacional vio indicios, entonces quería el caso para ellos y al final terminó en el Tribunal Supremo, donde se dirimió ese conflicto de competencias que se creó y se terminó juzgando a los chavales de Altsasua en la Audiencia Nacional. Es decir, ya tenemos toda la jugada. Gracias al conglomerado mediático, a toda la intoxicación mediática que también se llevó por delante, todo lo que era un pueblo, ha sacado lo bueno luego ese sentimiento a raíz de todo ese ataque que se ha dado, ¿no? Pero que intentó llevarse por delante todo eso a costa de montar ese escenario para que luego, pues, Covite, metido del terrorismo, el Estado español en la Audiencia Nacional dijera que, sí, encontramos indicios para juzgar esto por terrorismo y ya tenemos el juicio en la Audiencia Nacional. Es decir, ya se juega, vamos a jugar a su campo, en el que encima ellos conocen perfectamente cuánto mide cada banda, cómo es la portería y exactamente, lo tienen todo controladísimo, juegan en su campo y además con ventaja, porque luego pues el proceso judicial ha sido kafkiano cuando menos, ha sido increíble, ha sido una auténtica vergüenza internacional y así lo han denunciado también pues distintos organismos internacionales, ¿no? Aparte del gobierno de Navarra y otros tantos, muchos, además realizamos diferentes iniciativas. Una de ellas fue reunir en un manifiesto a varios abogados y abogadas penalistas que calificaban esto como una auténtica vergüenza, ¿no? Judicial. Entonces, esto en la Audiencia Nacional llegó y cuando llegó allá, pues se juzgó incluso con una inadmisión de pruebas espantosa, ¿no? Espantosa y vergonzosa, que hizo que salieran todos los abogados, porque hay varios abogados en la defensa, abogados de Pamplona, abogadas de Pamplona y también de Madrid, y entonces los de Madrid, por ejemplo, pues quizá no habían visto en su recorrido profesional tantos casos en los que se vulneraran tantos derechos de una forma tan sistemática, ¿no? Entonces, ante eso, pues también decidieron todos los abogados hacer una rueda de prensa para denunciar eso precisamente, la inadmisión de pruebas, algunas como el vídeo, que no sé si algunos o algunas habéis visto, de promoción de lo que es esta charla, ¿no? En el que se ve pues esa misma noche, en la noche de los hechos, pues las únicas imágenes que hay donde, por ejemplo, se ve cómo lejos se junta el guardia civil que va buscando a gente, identificando a gente, se junta con 3 de las personas que luego acaban en la cárcel y en el momento habla incluso directamente cara a cara con esos chavales y no los reconoce para nada y el próximo día no tiene absolutamente ninguna duda de que son ellos. O sea, eso no se lo come nadie, ¿no? Y entonces, ahí mismo esa prueba, por ejemplo, que era determinante, pues no se admitió hasta el último momento, hasta en el juicio, hasta la Audiencia Nacional. Entonces es brutal cómo juegan hasta con esos tiempos, les da igual y no tienen ninguna vergüenza. Y dentro de esta sinvergüencería jurídica también hay que enmarcar el hecho de que la instrucción la hiciera la señorita, la abogada Carmen Lamela. Seguro que es se ha hecho muy conocida y por desgracia pues para Cataluña también pues se ha convertido en una persona conocida cuando menos y pues sus vínculos con la Guardia Civil, sus condecoraciones, o sea, están ahí. Y entonces, para juzgar para realizar un juicio así, una instrucción de un caso así, pues en cualquier país mínimamente democrático, pues se vería a leguas que no puede ser, que habría que descartar a esta juez y poner a otra persona que sería o que actuaría de una forma más objetiva. Aquí, en el sistema judicial español, esto no pasa, no ha pasado y encima pues nosotros estamos convencidos de que se busca, ¿no? Entonces ahí llegamos con una instrucción manipulada al juicio donde pues está la señora Espejel, ¿no? También si no me equivoco me parece que su marido es guardia civil y también tiene alguna condecoración de la Guardia Civil. En total, en todo lo que es el recorrido jurídico nos hemos juntado
pues con 5 magistrados o magistradas que tienen relación directa con la Guardia Civil, ¿no? Entonces es increíble. Y dentro de ese juicio pues llega el momento de las pruebas. Si hay abogados o abogadas penalistas aquí delante, que ahora estáis viendo esto, sabéis perfectamente que las personas se tienen, la acusación tiene que demostrar esa acusación, de que esa acusación es así, es verdadera, mediante pruebas que pues sean objetivas, de alguna manera. Pues bueno, en este caso no ha existido ninguna prueba objetiva de ese tipo y lo único que se ha basado para condenarles a cárcel ha sido la declaración de los guardias civiles y bueno, pues luego los diversos informes que ha aportado la propia Guardia Civil y no ha habido absolutamente ninguna prueba objetiva que diga, mira, sitúo a esta persona a esta hora haciendo esto, pero no ha habido absolutamente ninguna, ¿no? O sea, que es increíble. A pesar de eso y de ha habido 1000 pruebas que se han vulnerado, ¿no? Que 1000 pruebas, cosas que han quedado en el camino que son increíbles. Por ejemplo, ahora recuerdo pues la camiseta de Adur, ¿no? Que el Guardia Civil decía que tenía una camiseta, ahora no me acuerdo si era de color roja, y luego se ve en un vídeo en el que es negra, o al revés, ¿no? No me acuerdo ahora si era negra la camiseta o roja. Pero el caso es que no coincide, gracias a un vídeo que se ve de la ETV de un partido de pelota grabado esa noche, que no coincide con la versión del Guardia Civil. O sea, empezamos por ahí, por ejemplo, pues no admitirse la prueba de la caja registradora de Iñaki, que salía a trabajar en ese momento, y si jugaba Iñaki cerrando el bar en el momento en el que sucedieron los hechos, tampoco se admitió. El propio vídeo del que estamos hablando, de la noche de los hechos, en el que, lejos, por ejemplo, de ver esa agresión a los guardias civiles, estas imágenes que salen son posteriores a la trifulca, pues donde ahí lo que se ve es un guardia civil que se acerca hacia una de las personas que luego terminan condenadas, que es Iñaki, y le pega un manotazo lanzándole el móvil al suelo. O sea, lejos de ser Iñaki quien agrede, es Iñaki quien la agrede, ¿no? Se junta también con Jonan, está cara a cara, no le reconoce, está hablando tranquilamente con Jonan, habla con él, se va y sigue buscando a gente, ¿no? Supuestamente que había participado en esa trifulca. También se junta con Ainara y pues es increíble, ¿no? Entonces, en este juicio se vulneran todos esos derechos, la forma de proceder durante el juicio fue bastante curiosa y se alargó durante 2 semanas y después, pues ahí vino la sentencia donde se descartaba el terrorismo, lo cual no fue una sorpresa para nosotras, porque obviamente el terrorismo era la jugada perfecta para mandar el caso a la Audiencia Nacional, que era ese terreno donde se sentían ellos y ellas cómodas, ¿no? Es decir, la justicia española, ¿no? Para juzgar este caso y utilizar pues un artículo que han condenado repetidas, como he dicho, organizaciones internacionales, porque hace un uso extensivo de la interpretación que se hace del terrorismo. Es decir, de hecho es algo muy curioso, pero es que es así. Esta ley se creó a raíz de los atentados yihadistas, un poco pues con ánimo de poder juzgar o legislar pues esos actos que cometían los lobos solitarios, ¿no? Entonces se creó esa ley y las primeras personas que fueron juzgadas por una ley que supuestamente estaba creada para luchar contra ese tipo de yihadismo, se juzgó con los chavales de Alchazu. Es decir, estamos asistiendo claramente a cómo se coge y se interpreta ese artículo a su antojo y cómo están probando para luego ponerlo en práctica pues contra los jóvenes de Euskal Herria, de Cataluña o cualquier otro pueblo del Estado, ¿no? Y poder un poco, pues mediante el miedo también parar a la gente y un poco pues estar todo el rato ahí como diciendo, quietos, que luego fíjate lo que te puede pasar. Pues pierdes 10 años de cárcel por hacer algo tan sencillo, que también es tu derecho, que es protestar ante cosas como, sea cual sea, ¿no? Pero se ve que mediante este montaje político te sitúan en una pelea en la que ni siquiera has estado, incluso aunque, pongámonos en que a una persona o
alguien de estos chavales se le habría situado allá con una prueba objetiva y dijera, mira, sí, es que no hay ninguna duda de que este chaval ha estado allá. Entonces, esos hechos, aun cogiendo esos hechos, mirándolos objetivamente, una sentencia así es una barbaridad. O sea, esto no hay forma de comérselo en ningún lado y, vamos, eso lo saben así perfectamente, y cuando sales a otros estados pues de la Unión Europea o del mundo, pues sorprende incluso que te pregunten a ver cuántos jóvenes han matado o cuántas personas han matado estos jóvenes, ¿no? Que te preguntan de cuántos muertos han causado para poder acusar de hasta 60 y 50 años, hasta pedirles 50 y 60 años por terrorismo, ¿no? Como se les pedía, y luego ser condenados entre 12 y 3 años de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la Audiencia Nacional, ya tenemos la sentencia, luego se recurre y la Audiencia Nacional creó un departamento dentro de la Audiencia Nacional, es decir, una sala de Audiencia Nacional que juzga, o vamos a decir que recibe esos recursos y los juzga la propia Audiencia Nacional con otros jueces la decisión de sus compañeros o compañeras, con los que echan el café 10 minutos antes en la sala de la Audiencia Nacional, ¿no? Entonces ellas fueron los que revisaron y de ahí nos salió prácticamente sin ningún cambio y acabó en el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo estuvimos hace relativamente poco, el año pasado, en el 2019, y bueno, pues ahí eran recursos, si no recuerdo mal, en septiembre, ahora mismo no me acuerdo del mes, pero bueno, en ese recurso, pues se bajaron algunos agravantes, se quitaron algunos agravantes y se bajaron las penas mínimamente, pero lo que tenemos es la realidad de hoy en día, que es la que es, que son 7 jóvenes, de los cuales 2 están en tercer grado, y a raíz de toda esta historia que nos está manteniendo a todos y a todas en casa, ahora mismo están con el tercer grado y fuera, con el seguimiento telemático, es decir, una pulsera con la que están en casa, y antes tenían que ir los días laborables a dormir y los días festivos dormían en casa, es decir, días laborables en la cárcel, días festivos en casa, y los 5 restantes siguen hoy en día en segundo grado. Y bueno, en ese segundo grado, pues las opciones de permiso son 3 días, algunas repartidas, pues hay distintas opciones en ese grado, pero bueno, la libertad está muy lejos todavía. Entonces, todo este hecho vemos cómo empieza a las 5 de la mañana en Altsasu, en un pueblo de 7.500 habitantes, al que le tenían muchas ganas. Ahora comentaré un poco también cuál era un poco el contexto en torno a la lucha antirrepresiva también que lleva Altsasu. Y bueno, pues tenemos ese contexto del que nace ya pues todo el montaje mediático, y que luego viene impulsado por el montaje policial, jurídico y político, ¿no? Porque siempre, no olvidemos, hay intereses políticos. Bueno, es obvio que hay intereses políticos detrás de esto, porque si situamos bien este caso y lo situamos en el principio, hay que recordar que en Nafarroa había un cuatripartito que estaba en ese momento en el gobierno, y en ese momento pues era muy incómodo, y se ha visto, ¿no? Como por ejemplo Albert Rivera planteaba como uno de los requisitos para firmar con Sánchez ese acuerdo de gobierno, por ejemplo, de cambiar a esa situación en Navarra, ¿no? Entonces les molestaba mucho, y esto era algo que podía abrir brecha, o pensaba que podía abrir brechas, ¿no? Pero no ha sido así, ¿no? Y bueno, pues entonces había intereses también para caldear un poco la situación, y también criminalizar y seguir criminalizando al Altsasu, y también una lucha, como he dicho, antirrepresiva, pues que por ejemplo un colectivo como OSPA en Altsasu pues lo lleva realizando durante muchos años, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué no criticar lo que siempre hemos dicho desde esta plataforma, Altsasu Guacasques, que entendemos que es lógico y es respetable, siempre que lo marquemos o se haga de una forma obviamente, respetando según unos marcos, pero obviamente es respetable que tú critiques la gestión, por ejemplo, el modelo policial existente en tu localidad, en tu pueblo, como puedes cuestionar, por ejemplo, el modelo de recogida de basuras que quieres para tu pueblo. Si quieres quinto contenedor puerta a puerta, o si quieres crear residuos, es así. Entonces, obviamente, si existe esa opción
Y es respetable. ¿Por qué no va a ser respetable decidir si quieres más policía, si quieres guardia civil, policía foral, ni policía foral, ni guardia civil, policía municipal? O se puede por lo menos, o cada uno puede aportar a esa discusión que es legítima, pues lo que quiera, ¿no? Los argumentos que quieran. Entonces nosotros siempre lo hemos defendido, eso también parece que molestaba, y entonces se encontraron pues los ingredientes perfectos para realizar todo este montaje, ¿no? Entonces, por terminar un poco, antes de ya atenderos un poco a las preguntas, pues decir un poco cómo ha sido todo este movimiento social que ha creado este tema del Altsasu, ¿no? Ha sido brutal, ha sido histórico. En Altsasu, ahora recuerdo, ahora vamos a hacer mañana, exactamente 24 de marzo, haremos un año desde una manifestación que fue brutal, que fueron las 60.000 personas que se acercaron al pueblo de Altsasu, que recordemos tiene 7.500 habitantes, es decir, imaginaos, multiplicó su población por 8 o 9, y que fue increíble, ¿no? Fue increíble, se llenó el pueblo, y luego todas las manifestaciones que han sido pues las manifestaciones más multitudinarias que conocen a Farroa aquí en Iruña, ¿no? Con 80.000 personas, 50.000 personas en otra, las concentraciones en San Fermines, las distintas concentraciones que se realizan, pues por ejemplo semanalmente aquí en Altsasu el viernes, o por ejemplo las camisetas o estas banderolas que se encuentran encima que en Altsasu, que es dejar en paz Altsasu, que se encuentran pues en muchísimos balcones de Altsasu, ¿no? Entonces ha sido brutal. También de Cataluña ha sido, y además quiero aprovechar para agradecer a todas y a todos los que estáis viendo, sobre todo imagino que de Cataluña, esta oportunidad de agradeceros un montón toda la solidaridad, toda la ayuda, todo el apoyo que hemos recibido de allá, porque ha sido, constante. Comentaban, por ejemplo, los chavales dentro, ¿no? Que se les acumulaban las cartas, que ya no daban abasto a contestar a gente de Cataluña, que era brutal, ¿no? Y cada viernes tenemos gente aquí de Cataluña, los gestos, los detalles, pues siempre al lado, y desde luego que nosotros también pues siempre estaremos ahí, pues por supuesto con vosotras y vosotros, pues de la mano también un poco caminando para conseguir esos derechos pues que son nuestros y que son tan básicos y que debemos conseguir. Parece que con la lucha y ahí nos encontrarán, ¿no? Entonces, por terminar un poco, ya veo que llevo 35 minutos, media hora hablando, así que ahora pues me encantaría que me lanzarais ahí las preguntitas por esos textos que salen ahí, y iría contestando un poco a las que saldrían, pues de la manera un poco más ordenada, a ver qué me sale por ahí. Y es que ricasco, benetan, benegotatik. Y espero que no haya sido mucha chapa, Así que, a ver, antes me preguntaba, me parece que es OSPA, por empezar un poco al lado. OSPA es un colectivo que se creó en Altsasu, que trabaja, pues es un colectivo antirrepresivo y que critica la presencia de la Guardia Civil y también de la Policía Foral y las actuaciones que se llevan muchas veces a cabo en Altsasu, ¿no? Todas las burradas que muchas veces cometen esos cuerpos policiales, y también reivindican otro modelo policial, y pues trabajan, hacen una fiesta, además que es así, que es festiva y que además he contado con todos los permisos legales, todos los años, que ha participado muchísima gente de Altsasu y de otros sitios de Euskal Herria, en el que se reivindica ese modelo policial diferente, pues con actos, la mayoría, como pueden ser teatros, como pueden ser calejiras, con música, con comidas populares, cosas que desde luego están muy lejos de lo que interpretaban como organización criminal y que querían criminalizar y negar a la gente del pueblo ese derecho a pedir otro modelo policial diferente, ¿no? Pues comentan por ahí a ver cómo están los ánimos, ¿no? Pues es que es brutal, es que es una pasada, ir, por ejemplo, en una manifestación en la que estás viendo 60.000 personas al lado tuya, 80.000 personas al lado tuya, sin ir a eso. Cualquier concentración aquí en la que se te acerca gente muy diferente, pero de todo tipo de ideología
decías, pues bueno, pues es muy enriquecedor y la verdad es que aporta un montón y es lo que llena a la gente. Y también, por ejemplo, a los familiares, pues lo destacan mucho, ¿no? Luego, a ver, ¿qué podemos hacer desde la Forja para ayudaros? Hombre, por ejemplo, algunas preguntas se me pasan un poquito, las intentaré ir contestando. Bueno, pues desde luego que ya lo que estáis haciendo ahora mismo, por ejemplo, darnos voz, es brutal. O sea, porque consiste muchas veces en algo tan simple como eso, ¿no? Pasar un poco esas barreras que se crean y pensar que no somos capaces de llegar a otra gente, pues que tantas veces pensamos pues que está muy lejos, ¿no? No sé si mediante las redes sociales, por supuesto que son hoy en día unas herramientas brutales, pues bueno, pues seguir en esto y seguir difundiendo un poco la palabra y un poco la voz, que al final, pues bueno, pues es la verdad de toda esta situación y todo este montaje que estamos viviendo en el Chaso, así que aupa y aupa zuek, eskerrik asko. Y luego me preguntan por ahí cómo he vivido, todo el proceso. Bueno, pues yo, siendo de Altsasu y teniendo una experiencia militante en diferentes colectivos, pues desde luego que no estaba dispuesto a ver cómo pisoteaban todos los derechos de este pueblo y sobre todo estos 7 jóvenes, 8 jóvenes, y bueno, y que esto pues pasará así de rositas, o simplemente con su montaje mediático también evitarán que parte del pueblo y parte de la sociedad que está ahí y que simplemente necesita darse cuenta muchas veces que lejos, un poco más lejos de toda esa ponzoña que lanza la derecha, pues bueno, pues hay personas, hay derechos, pues bueno, pues ponerme a trabajar. Y también yo, se da la casualidad de que soy de la cuadrilla de Iñaki, digo casualidad porque también me vería trabajando en esta plataforma, aunque no sería la cuadrilla, pero el ser amigo directo de una persona implicada aquí en el caso, pues también en muchos momentos le aporta ese punto emocional que también te empuja a seguir muchas veces pues, a tope, pero yo amigos los tengo a todos. Pues bueno, pues lo he vivido intensamente, la verdad. Y luego, pues el objetivo de la plataforma es, como dice he leído otra pregunta por ahí, pues Altsasu Guacaste, es decir, tenerles libres, es decir, Altsasu Guacaste quiere decir libertad para los de Altsasu, y esto, pues eso es de lo que se trata, simplemente tenerles en la calle, pero también reivindicando esto, el tenerles en la calle, porque esto ha sido un caso que porque ha estado en Audiencia Nacional ha derivado en esto. Si se habría juzgado en Navarra, no habrían acabado en la cárcel ni habría tenido esto, quizá se habría resuelto con una sanción económica o una sanción de otro tipo, pero desde luego que no de esta manera. Entonces, a seguir luchando hasta que esté en la calle, y también en el proceso también enriquecer a la gente para que se dé cuenta de que estos montajes existen, hacer más consciente a la gente y que ayude luego también a otros casos, y que en el proceso pues como sociedad nos hagamos un poco más fuertes y más potentes a un país. Y luego, a ver, ¿en qué fallan las izquierdas para que la derecha siempre gobierne? El PSOE incluido como partidos de derecha. Hostia, esto ya son, pues no sé, hay cosas que también a mí se me escapan. Lo que hemos visto nosotros muchas veces es, lo que te puedo destacar, o a mí lo que muchas veces me choca es la cobardía, ¿no?, de los grupos políticos, según aquí parece que hablan, ¿no? Da igual si son de izquierdas o derechas, pero normalmente, pues bueno, miran y dicen a ver dónde puedo sacar el voto que piensa esta gente, dónde puedo sacar ese voto mayor, bueno, pues en la mayoría de estos votos, y le hago el discurso, me mojo hasta el punto en el que llega ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido gente del PP y del PSOE, pues diciéndonos una cosa por televisión y luego terminando la conexión y deseándonos las gracias, ¿no? Incluso, pues nos han pasado cosas increíbles, y al final nosotros siempre decimos lo mismo: esto no debería ser cuestión de suerte, debería de ser cuestión de justicia, y no pedimos nada más, que sea justicia y punto. Y la justicia no es cuestión de suerte, ¿no? Entonces, ya como la represión nos anima a luchar más. ¿Cómo gestionáis los saludos, gestionáis los cuidados personales? ¿Una persona encausada se implica en su caso? Hombre, en este caso, pues las personas encausadas ha habido más dificultades porque han estado inmersas dentro de al principio estaban en la cárcel también. El golpe, el shock mediático que ha supuesto para todos verse dentro de este montaje, y luego, también todo, mediáticamente, que sea tan brutal, que estés en las portadas de los periódicos españoles, por ejemplo, pues la verdad es que
bueno, impacta mucho. Entonces hemos intentado ayudar pues de la mejor manera posible, personalmente, pues cuidando de la gente mucho. Es decir, aquí se organizaron al siguiente día en el que estaban detenidos, ya había una lista de por lo menos pues 100 personas disponibles para realizar viajes para los familiares, para que los familiares no llegaran cansados o llegaran más descansados a Madrid, ¿no? 100 personas solo del pueblo, ¿no? Para las manifestaciones, por ejemplo, pues hemos conseguido cerca de 350 personas que han participado en las asambleas para organizar, ¿no? Y 300 personas de Altsasu, luego fuera de Altsasu pues otra tanta gente, ¿no? Entonces, desde luego que nos hemos intentado cuidar mucho y en eso consiste también, ¿no? En preocuparse un poquito también de la gente y saber ser humanos y saber que todo esto afecta. Bueno, comentan a ver si nos puede ayudar el pueblo, el gobierno actual. Pues desde luego que mira, esperanzas, vamos a decir que la realidad es la que es, hoy en día es la que es. Aquí pocas cosas han cambiado y esto es una burrada desde principio a fin, ¿no? Entonces es indudable que nos encontramos ante un montaje. Este montaje, el proceso mismo ha sido el que ha llevado a que estén pagando con más de 1.226 días de cárcel todo esto, ¿no? Y bueno, económicamente sus familias y el gasto personal que supone esto, ¿no? Entonces el gobierno debería de haber hecho algo hace ya mucho tiempo. El gobierno navarro se posicionó en contra de toda esta aberración jurídica, ¿no? Desde luego que sabemos que por lo menos el gobierno navarro ha hecho todo lo posible, o por lo menos ha puesto mucha iniciativa en poner fin a esta aberración. Pero desde luego que nos encantaría que este gobierno ya terminara con esto de una vez y por lo menos lo arreglara de una manera que ahora entendemos que por supuesto no les va a soltar libres, se va a decir que esto ha sido un montaje político, mediático, judicial, porque sabemos cuál es la realidad y eso sería echarse piedras sobre su tejado, pero por lo menos pues les concederían los terceros grados ya cuanto antes para que podrían salir y terminar con esto cuanto antes, ¿no? Y ojalá desde luego que los organismos europeos, es decir, por ejemplo Estrasburgo, de aquí a unos años pues les dirá que esto ha sido una auténtica vergüenza y un esperpento judicial y por lo menos pues aunque ya hayan cumplido con esos años de cárcel, por lo menos pues que quede bien claro quiénes son los mentirosos y quiénes son los que para nada respetan la justicia y se posicionan al lado de la justicia en todo esto, ¿no? Hablan de cajas de resistencia, no tenemos caja de resistencia como tal, pero desde luego que la plataforma, por ejemplo, trabaja de una manera asamblearia autogestionada. Eso quiere decir que nosotros mismos, mediante camisetas que nos pueden aportar la gente, pues su aportación por esas camisetas o por calendarios o cosas así, pues sacamos el dinero y luego las manifestaciones, pues si la gente dona dinero, pues suele ser muy bienvenida, porque la verdad es que el gasto, tenemos un marcador en Altsasu ahí en la entrada al lado del ayuntamiento en el que se marcan los días en el que llevan en la cárcel y también el dinero que llevan gastado, ¿no? Tanto en abogados como en recorrido, gasolina, lo que es las visitas, y entonces pues ya pasa de los 210.000 euros, creo, y desde luego que todavía hay que pagar pues esas indemnizaciones a los guardias civiles, que son astronómicas, a la pareja del teniente me parece son 45.000 euros, al teniente, luego a la mutua por un montón de dinero que todavía queda por pagar y que por ahora pues hay que efectuar el pago para poder disponer de esos permisos y pues desde luego que siempre todo ese dinero es bienvenido, pero siempre pues de forma autogestionada aquí. Y ¿qué apoyos tenéis del pueblo de Altsasu y hay en Navarra? Pues brutal. Altsasu estamos todos más unidos que nunca. Si precisamente querían separarnos, lo que han conseguido es unirnos más, ¿no? Entonces muestra de ello pues es que no hay más que ver esos concentraciones que se mantienen todos los viernes o más
yo que sé, ya de 600 movilizaciones que habremos hecho en el que la gente de Alchazo ha participado activamente y sigue ahí, ¿no? Los balcones son clara muestra con las banderolas que tengo, como las que tengo aquí detrás, y la gente pues está indignada, piense lo que piense y sea el partido que sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la legislatura pasada estaba el PSOE, estaba Podemos, estaba Bildu, estaba Geroa Bai en el gobierno en el ayuntamiento, y no tuvieron ninguna duda en decir que esto era una burrada, y bueno, incluso los del PSOE pues dijeron, o sea, nosotros vivimos en este pueblo, vemos la realidad que se está mintiendo y no podemos darnos la vuelta. Aquí somos vecinos y por encima de este partido, por supuesto, existen este trato humano con nuestros vecinos y vecinas, y desde luego que se posicionarán en contra de todo este montaje, ¿no? Entonces, pues total, el Alchazo apoyo total, y en Navarra, pues eso, las manifestaciones más multitudinarias que recuerda la Farroa, y pues, la capacidad de movilización y bueno, pues la crítica a todo este caso en la Farroa ha sido constante y además muy transversal y muy plural, ¿no? O sea, nada vinculado a edades ni a sectores tampoco políticos, o un poco más, por lo menos, que eran transversales o plurales en este sentido, ¿no? Luego me preguntan qué diferencia OSPA al Aldemendi. No es que lo diferencien, simplemente OSPA, la reivindicación Aldemendi, forma parte Aldemendi, que es fuera de aquí, es un grito que se ha utilizado aquí en Euskal Herria, se lleva utilizando muchísimo tiempo como grito reivindicativo pues contra las fuerzas de seguridad, o también puede ser, por ejemplo, es una expresión en euskera que también se dice para ahuyentar cualquier tipo de animal. Es una expresión muy común que se utiliza para muchas cosas, y dentro de estas cosas para las que se utilizan, pues OSPA lo utiliza como uno de sus lemas, ¿no? Aldemendi. O OSPA, que es como otro pues como vamos a decir, un sinónimo, por decirlo así. La resolución de Estrasburgo, pues estamos pendientes, y ya sabemos que la justicia europea pues se alarga una burrada. Entonces estamos seguros de que los chavales ya estarán en la calle, ya habrán cumplido sus condenas, o por lo menos ya habrán accedido a los permisos, o eso esperamos. Entonces nos estamos hablando ahora de que el próximo recurso está en el Constitucional español. Primero hay que quemar todas las etapas, en cuanto al Estado español se refiere, a la justicia española se refiere, y después pasará el caso a Estrasburgo. Nosotros nos situamos que puede tardar 5, 6 años, 7 años, pero no hay ninguna manera de saberlo a ciencia cierta. Desde luego que seguiremos ahí reivindicando y esperando a que llegue esa resolución, y mientras tanto pues trabajándolo pues en distintas, por supuesto que ese nivel de intensidad de movilización no es que no se pueda mantener, sino que tampoco es que haya la gente tampoco puede sentir esa necesidad, ni tampoco hay que echarse 80.000 personas cada 3 meses para demostrar que la gente está en contra de este caso, ¿no? A la calle. No hace falta que estén 80.000 personas en una manifestación todos los meses, ¿no? La gente está claro que está en contra de estas injusticias, y mientras tengamos el respaldo de la sociedad, y nosotros el convencimiento lo tenemos, y desde luego que vamos a seguir, pues continuaremos hasta que ojalá Estrasburgo nos dé la razón y le vuelva a sacar los colores al Estado español y a esos jueces que que muchas veces se creen intocables, y realmente también tienen que entender que aquí la gente estamos dispuestas a luchar por nuestros derechos y por una justicia verdadera, y que llegaremos a Europa. Ojalá Europa nos conteste y nos dé una respuesta a todo esto, pero independientemente de eso, nosotros seguiremos. Sobre los guardias civiles, si siguen viviendo en Alchazu, pues no tengo ni idea, la verdad. O sea, yo cuando decían, por ejemplo, hablaban de que en Alchazu se conocían a los guardias civiles y así, o sea, eso será quien conozca a los guardias civiles, o en algún caso, en mi caso, por ejemplo, pues no les conocía personalmente. Por ejemplo, algunos de los jóvenes, sí, por ejemplo, Iñaki era el tabernero de un bar al que solía acudir y solía pedir cubatas, la atendía, ya le conocía de varias semanas, y vemos
vemos como Iñaki ni estándolo, luego es capaz de decirle que fue ahí, ¿no? Situarle ahí. Entonces, simplemente conocerlo o no, ya vemos que aquí, bueno, no era lo importante, ¿no? Era simplemente que se aprovechó la situación, el contexto para armar todo este montaje, vino muy bien, lo encajaron en Altsasu, pero la realidad que mostraban pues no era así. Entonces desconozco si siguen viviendo ahí. En Altsasu sé que por lo menos, porque salió una noticia en prensa, que el teniente creo que lo destinaron en otra, bueno, se fue a otra comunidad, pero no tengo ni idea dónde. Y si tiene problemas la justicia española, si pone problemas en el proceso, pues por ahora, como todavía sigue en curso por aquí, bueno, tiene que ir hasta el Constitucional, pues por ahora sabemos que obviamente siempre existe un teléfono abierto bueno, siempre hay una línea abierta entre lo que puede ser España y Europa, obviamente. También España tiene bueno, tiene su poder ahí también y existirá esa comunicación. Y seguro que pone trabas, ¿no? Como por ejemplo cuando salió Timmermans, que era el vicepresidente de la Comisión Europea, creo, si no me equivoco, bueno, alguien muy relevante en la Unión Europea, y dijo que seguía en este caso muy de cerca, y enseguida pues bajaron el tono, obviamente porque España les preguntó, que entonces seguro que pone obstáculos, pero bueno, para adelante. Ahorrea Betis. Luego, un caso así tan evidente, ¿no se puede presionar de alguna manera a tribunales europeos para frenarlo? Pues parece que no existen, o sea, nosotros hemos visto y todas las herramientas, bueno, por ahora como hemos explicado, hasta que no sale un caso del Estado español, es decir, de la jurisdicción española, es decir, se agotan todos esos pasos, pues no puede ir a Europa, ¿no? Y en Europa, obviamente, pues la burocracia europea es increíblemente lenta, muchas veces pues pueden pasar años, y realmente nosotros confiamos en que también en que sea un caso tan evidente, aunque también es indignante que esto sea así, ¿no? O que la propia movilización social, que nosotros entendemos que por supuesto que aporta y que desde luego que da un impulso a que se llegue antes a estos sitios, pues a estos estamentos europeos, pues desde luego que sea esto un condicionante o que un acelerador para que la justicia funcione, pues bueno, pues da, bueno, por un lado como ánimos a seguir luchando, pero por otro lado cierto miedo, ¿no? Porque vemos que muchas veces depende de quién esté o qué poder se asome o se siente interesado o vea riesgo en todo esto, o cuánto movimiento se cree socialmente en torno a un tema, pues las cosas van más aceleradas o menos, ¿no? Pero bueno, por ahora no tenemos manera de saber si puede ir más rápido o menos. Si hemos notado más represión por parte de la policía en el pueblo desde el caso, pues realmente lo primero que hicieron fue bajar la presencia. Claramente después de la trifulca lo que hicieron fueron bueno, pues los controles que son tan habituales en esta zona. En Altsasu es muy habitual, por desgracia, bueno, pues encontrarse con un control en las salidas y entradas del pueblo, o bueno, pues otras situaciones, ¿no? Y bueno, pues patrullas por el pueblo, por ejemplo, como pasaban, pues se veía claramente que habían bajado un poco ahí el pistón, ¿no? Y entonces, por eso, desde ese lado, desde ese punto de vista, pues bajaron, pero luego ha sido pues bueno, ha seguido su tónica habitual, que aquí, por desgracia, en Altsasu y en Euskal Herria, pues la verdad es que ha sido intensa, cuando menos, y las situaciones de represión que hemos vivido aquí, pues ya las conoce todo el mundo. Y votos en Cataluña, pues por desgracia, pues los podéis conocer de cerca y ya seguir más conocedores de todo esto, ¿no? Es que ricasco por las gracias por ahí del Països Catalanes al país. Y me he perdido alguna preguntita por ahí, pero eso, un poco pues la relación al final con la Guardia Civil, pues ya sabemos que ha sido difícil aquí, y hay razones, ¿no? Hay razones. Aquí, de hecho, en Altsasu hay un colectivo, Memoria Histórica, que trabaja la memoria histórica en torno al tema de, bueno, pues de los distintos acontecimientos que se han dado aquí en Altsasu, y pues es brutal, ¿no? Ver el papel, por ejemplo, de la Guardia Civil aquí. Independientemente de esto, desde luego que, bueno, a la plataforma, por ejemplo, decidimos desde el principio que no le correspondía, porque
Así que nada, equipo, pues ya hemos hecho la hora, ya me parece que ya es suficiente chapa, espero que no os haya aburrido mucho, aupa ahí, y a la forja, pues es que ricasco, que ha sido un verdadero placer, por lo menos compartir aquí este ratito con vosotras y vosotros, a través aquí de la red, y pues que es una gozada estas iniciativas porque la verdad es que dar voz y así pues se llega a un montón de gente y vosotras y vosotros luego habláis con otra gente y al final pues creamos red y esto es la leche, sí. Así que aupa zuek, gora zuek, gora Cataluña, beti zuekin, eta hori, hemen espero zaituztegu, os esperamos aquí en Altsasu, cuando queráis, pues os esperamos, ¿vale? Es que ricasco, aupa zuek, aupa ahí.